Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la cátedra de San Pedro Apóstol. Y ante esta fiesta de la Iglesia, recordamos que Jesús ha instituido la Iglesia sobre el cimiento de los apóstoles. Y particularmente le ha confiado la tarea a Pedro y a sus sucesores. Hablo de Pedro, primer papa de la Iglesia, y de los demás papas pontífices, incluyendo al actual Papa, su santidad, el Papa Francisco. Sobre ellos celebramos nosotros la cátedra de San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sobre esa edificación están los cimientos. Hablemos, ¿verdad?, de la construcción de una casa que necesita, ¿verdad?, que un terreno sea estable. Incluso en alguna parte del Evangelio, de la palabra de Dios, nos habla Jesús que el verdadero discípulo construye casa sobre la roca. Es decir, la roca es Cristo. Sobre él Pedro y los apóstoles. Sobre ellos la Iglesia universal, los laicos. Todo bautizado está allí construyendo, consolidando la Iglesia de Jesucristo. Entonces, eso nos hace pensar en que para construir y para ser parte de esa construcción de la Iglesia, se necesita de, ¿verdad?, fundamentos, bases sólidas, que lleve esa construcción de la Iglesia a la perfección. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que todo bautizado que forma parte de esa edificación de la Iglesia del Señor debe actuar en nombre de Cristo, debe tener como identidad a Jesucristo. Es verdad que nosotros tenemos una identidad y nuestra identidad, ¿verdad?, nos caracteriza, nos identifica, nos dice de dónde somos. Pero Cristo es la mayor identidad en nuestras vidas. Y así, cuando nosotros tenemos presente a Cristo como identidad de nuestra vida,
es donde la iglesia del Señor será sólida. Fíjense en ustedes, queridos hermanos, cuando suele ocurrir una desgracia, ¿verdad? Una tentación que ocasiona escándalo en la vida de los sacerdotes, las religiosas o un laico, cuando cometen un error en contra de la identidad de Jesús. Fíjense ustedes cómo allí la iglesia nos demuestra con esos errores que la iglesia no está sólida, ¿verdad? Que la iglesia tiene sus defectos. Y yo recuerdo en el seminario, ¿verdad? Un sacerdote, el padre Edgar Sánchez, nos decía, y seguramente lo sigue diciendo a sus alumnos, a los seminaristas, la iglesia es santa, ¿verdad? Y pecadora. ¿Y qué significa eso? Pues no significa que pues así debemos vivir, ¿no? Entre la santidad y el pecado. Hay que vivir así. Pero quienes llevan el pecado deben ser conscientes de que pues tienen que corregir sus acciones, sus malas acciones, porque eso no está ayudando a edificar la iglesia. Lo que otros con su santidad lo están edificando, lo están construyendo, el otro con el pecado lo daña, perjudica lo que se hace en la iglesia. Y fijémonos, nada más veamos el ejemplo de Jesús con sus apóstoles en el momento de la crucifixión, que ya lo veremos en Semana Santa, ¿verdad? Pero vemos allí ese vivo ejemplo de cómo los discípulos, una vez ya formados, instruidos, esa iglesia que Jesús anhelaba parece ser que no iba a llegar a feliz término, porque se habían los discípulos dispersado. Pero la fuerza de Jesús despierta ese compromiso, corrige, ¿verdad?, a sus apóstoles, y sus apóstoles, más que nunca, fortalecen la iglesia del Señor. Y por eso, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque es que yo no estaré, estarán ustedes. Y para que la iglesia se consolide, se construya, ustedes deben tener como identidad a Cristo, mi nombre. Y por eso la iglesia se levanta, por eso la iglesia, en medio de caídas, la iglesia sigue de pie, por más que un mal testimonio, ¿verdad?, haga daño a la iglesia. Por eso el Señor, en otra parte del Evangelio, que nos dice que la iglesia, ¿verdad?, fundada por Cristo, jamás prevalecerá, jamás caerá. Entonces, eso nos puede a nosotros dar un alivio y decir, la iglesia nunca se va a acabar. Se han acabado iglesias protestantes, ¿verdad?, sectas, porque no son la iglesia de Jesucristo. Pero ahora veamos nosotros, hermanos, que a veces vivimos en una comodidad espiritual. Y es que, pues, yo no hago daño. Mi pecado, nadie lo sabe. Yo peco y nadie sabe que yo soy pecador. Y es que no tanto daña, a la iglesia no la daña el simple hecho de que el pecado salga a la luz pública. Ya el simple hecho de pecar y en su conciencia guardar ese pecado, la iglesia sufre. El demonio, mientras por uno que está pecando y el pecado no es público, por otro lado el demonio está haciendo salir a la luz el pecado del otro. ¿Y qué nos enseña esto, queridos hermanos? ¿Qué nos pide el Señor? A que nuestra identidad sea Jesucristo, a que nos sintamos parte, porque así lo somos, nos sintamos parte de la iglesia, de que todos juntos estamos llamados a construir, a consolidar, a fortalecer la iglesia del Señor. Y fíjese por eso lo que nos dice San Pedro. Dice, me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo. Dice, yo que bien soy pastor como ellos y demás he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Dice el Señor, dice Pedro, apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él
no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado, sino dando buen ejemplo. Entonces, el Señor nos pide ser ejemplo, porque el ejemplo construye, el ejemplo enseña, aunque a veces el ejemplo sea atacado, aunque por dar ejemplo seamos atacados y perseguidos, el bien va a prevalecer. Y eso fue la valentía que sintió San Pedro, y por eso murió mártir. Por eso la fuerza que tuvieron los apóstoles, dar testimonio, ser testigos, porque la identidad era Jesús. Yo voy a morir a mí mismo para que Cristo viva. Y así lo diría, ¿no?, aquel niño San José Sánchez del Río. Los soldados lo iban a matar y los soldados le dijeron: no te matamos, pero niega a Jesucristo, di que no eres creyente. Y el niño, con profunda fe, con fuerza voz, decía: ¡viva Cristo Rey! Y su valentía y su voz le provocó la muerte de este mundo, pero alcanzó la gloria del cielo. Y hoy en día, la vida de los mártires, ¿verdad?, que no es una vida en vano, es una vida que sostiene y fortalece la Iglesia. Hoy demos gracias a Dios por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por todos los pastores, por los sacerdotes que no son noticia por sus buenas obras. Hoy demos gracias a Dios por la vida de las religiosas en los lugares de misión, donde hay pobreza, donde hay miseria, y que ya están en nombre de Cristo, llevando esa identidad, y que la Iglesia siga fortaleciéndose, y que el pecado que hay en el mundo podamos corregirlo para así mostrar la verdadera identidad de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.